La sargento Madison Clark había matado a 37 personas en sus 6 años de carrera, y ninguna la vio venir. Ese era el objetivo principal de ser francotiradora de los guardianes. Existía en las sombras, operaba a distancias de kilómetros, eliminaba amenazas antes de que pudieran dañar a los equipos que protegía. Las personas a las que salvaba nunca supieron su nombre, nunca vieron su rostro, nunca se percataron de que el éxito de sus misiones dependía de alguien que yacía inmóvil en el barro helado o en el desierto abrasador, realizando disparos imposibles mientras ellos cumplían con su deber. Madison lo prefería así. La soledad era su estado natural, el aislamiento su zona de confort y el anonimato el precio que pagaba con gusto por ser la mejor en lo que hacía. Pero aquella mañana en la región fronteriza de Siberia, todo lo que sabía sobre las operaciones de los guardianes estaba a punto de cambiar. Durante los últimos 4 días, había estado siguiendo a un equipo SEAL a través del terreno nevado, manteniendo una posición entre 800 metros y 2 kilómetros de su formación, proporcionando vigilancia invisible mientras realizaban reconocimiento de una presunta red de tráfico de armas que operaba a lo largo de la frontera ruso-mongola. La temperatura rondaba los menos 25 grados centígrados, lo suficientemente fría como para matar a personas desprevenidas en cuestión de horas. Pero Madison se había criado en Alaska y había pasado 6 años aprendiendo a operar en los entornos más inhóspitos del mundo. El frío era solo una variable más a tener en cuenta, como el viento o la distancia. A través de su telescopio de observación, vio al equipo SEAL detenerse en un valle poco profundo para consultar el mapa y actualizar las comunicaciones. 4 profesionales moviéndose con precisión táctica. El teniente Jake Endris liderando la formación. El suboficial Devin Cole proporcionando seguridad. Los suboficiales James Rivera y Tyler Bennett cubriendo sus flancos. Expertos que conocían su trabajo. Fue entonces cuando Madison detectó el problema. Movimiento en la línea de costa hacia el este, quizás a 1500 metros de la posición de los SEAL. Ajustó la mira y sintió un escalofrío en el estómago, sin relación alguna con la temperatura. Combatientes armados, al menos 20, se movían con una disciplina táctica que denotaba entrenamiento militar profesional, no milicianos locales. Se posicionaban en terreno elevado, con campos de tiro despejados y superpuestos hacia el valle donde los SEAL se habían detenido. No se trataba de un encuentro fortuito. Era una emboscada preparada, y el equipo SEAL estaba a punto de caer en ella. Madison Cae se comunicó por radio, usando la frecuencia encriptada que la conectaba con el equipo SEAL y el Centro de Operaciones Tácticas. SEAL 1. Vigilancia. Fuerzas hostiles se desplazan para establecer posiciones de emboscada en la línea del Argel Oriental, rumbo 085 desde su posición. Cuento al menos 20 personas con armamento pesado. Recomiendo repliegue inmediato. La voz de Rix resonó al instante, controlada pero firme. Vigilancia. ¿Puede confirmar la intención hostil? Nos encontramos en una zona gris en cuanto a las reglas de enfrentamiento. A través de la mira, Madison observó cómo la fuerza hostil continuaba su posicionamiento táctico. Ametralladoras desplegándose. Equipo de RPG seleccionando posiciones de tiro. Tiradores selectos buscando posiciones elevadas. No cabía duda de sus intenciones. SEAL 1. Están preparando una emboscada en forma de L, con tu posición como objetivo. Ametralladoras pesadas. Varios equipos de RPG. Al menos 3 tiradores selectos. Esto es una operación planeada, no un encuentro fortuito. Deben moverse ahora. Antes de que Hendrix pudiera responder, el primer disparo resonó en el valle. Madison vio a Rivera girar y caer, con la pierna doblada bajo él. No fue un disparo mortal, pero suficiente para inmovilizarlo y acorralar al equipo. La emboscada había comenzado. Entonces se desató el infierno. El fuego de ametralladora recorrió el valle desde múltiples posiciones. Los RPG silbaron en el aire frío, detonando contra las rocas y el suelo helado. El equipo SEAL buscó desesperadamente cualquier refugio que encontrara en un terreno que ofrecía escasa protección.
Madison evaluó la situación táctica en segundos. La fuerza hostil se encontraba a 1500 metros de la posición Seal. Se encontraba a 800 metros de lo Seal, lo que la situaba a unos 2000 metros de las posiciones de emboscada. Un alcance extremo incluso en condiciones ideales, y estas distaban mucho de serlo. El viento soplaba con ráfagas impredecibles. La temperatura afectaba a su balística, y disparaba con un ángulo ascendente que complicaba los cálculos. Pero las matemáticas eran solo matemáticas. Y Madison llevaba 6 años aprendiendo a resolver estos problemas. Cambió su telescopio de observación por el rifle de francotirador Mk-13 MAD-7, el Winchester Magnum 3000 que la había acompañado en 73 operaciones anteriores. El arma le resultó natural. La memoria muscular de miles de repeticiones guiaba sus movimientos. Apuntó al primer objetivo, un ametrallador cuyo fuego sostenido mantenía al equipo Seal a raya. El viento arreció y Madison compensó, ajustando su puntería tanto por tacto como por cálculo. Encontró su pausa respiratoria natural, ese momento entre respiraciones en el que su cuerpo estaba completamente quieto, y comenzó a presionar el gatillo, de forma gradual, constante e inevitable. El Mk-13 se agrietó y, a través de su mira, Madison vio al ametrallador enemigo retroceder bruscamente y desaparecer de su posición. Primera amenaza eliminada. Recargó el rifle y fijó su segundo objetivo, un artillero de RPG que se preparaba para disparar a lo que creía que era una posición estadounidense indefensa. No llegó a completar el disparo. El segundo disparo de Madison le dio en el torso y tanto él como su arma cayeron rodando por la ladera rocosa. Seal 1. Overwatch está atacando posiciones enemigas a muy larga distancia. He eliminado su ametralladora principal y un equipo de RPG, pero aún estáis recibiendo fuego desde múltiples posiciones. ¿Podéis moveros?, preguntó Rix con voz tensa. Negativo, Overwatch. Rivera está herido en la pierna. Estamos recibiendo fuego sostenido desde al menos 3 posiciones y no tenemos una salida clara de esta zona de fuego. Necesitamos. Su transmisión se cortó por otra ráfaga de ametralladora. A través de su mira, Madison pudo ver que los Seal estaban en serios aprietos. Rivera estaba herido y no podía moverse sin ayuda. El resto del equipo estaba atrapado tras una cobertura insuficiente, consumiendo munición a raudales, intentando neutralizar a una fuerza enemiga que contaba con todas las ventajas de posición y superioridad numérica. Los protocolos estándar de francotirador guardián indicaban que Madison debía mantener su posición y continuar el fuego a distancia, proporcionando fuego de precisión de largo alcance mientras solicitaba refuerzos. Pero la fuerza de reacción rápida más cercana se encontraba a 45 minutos en helicóptero. El apoyo aéreo estaba suspendido debido al rápido deterioro de las condiciones meteorológicas y el equipo Seal no disponía de 45 minutos. Les quedaban quizás 10 minutos antes de que la fuerza hostil tomara su posición o los aniquilara con fuego sostenido. Madison tomó su decisión sin dudarlo. Desmontó su escondite con la rapidez de un experto, se colocó el Mk-13 a la espalda y empuñó su carabina M4. El arma más corta era más adecuada para lo que estaba a punto de hacer: acortar la distancia y enfrentarse a la fuerza hostil a distancias donde pudiera combinar su técnica de tiro con movimientos tácticos agresivos. Tecleó su radio una vez más. Seal 1, me dirijo a su posición. Denme 8 minutos y estaré lo suficientemente cerca para proporcionar fuego de apoyo directo. Agachaos y manteneos con vida. Hubo una pausa. Entonces Rix regresó, visiblemente sorprendido. Los francotiradores guardianes de Overwatch no se acercan. Se supone que debéis mantener la distancia y enfrentaros al teniente con respeto. El reglamento ya no importa. Vuestro equipo está a punto de ser arrollado y soy el único recurso lo suficientemente cerca como para hacer algo al respecto. Me muevo ahora. Cambio. Cuidado. Madison comenzó a avanzar por el terreno siberiano con una agresividad controlada que equilibraba la velocidad con el riesgo real de lesiones. 800 metros de terreno nevado, rocas dispersas,
arroyos helados que podían partirte un tobillo con un paso en falso. En circunstancias normales, se tardarían entre 20 y 30 minutos en cruzarlo con seguridad. Madison lo hizo en 7 minutos. Aprovechó cada resquicio del terreno para ocultarse, moviéndose por barrancos y tras crestas, manteniéndose siempre en terreno baldío donde las fuerzas enemigas no pudieran observar su aproximación. La temperatura era brutal, menos 25 grados y bajando, pero la adrenalina la mantenía caliente y concentrada. Tenía el fusil M4 listo en sus manos, los cargadores de repuesto colocados para un acceso rápido y las granadas preparadas para su uso inmediato. A 300 metros de la posición enemiga más cercana, podía ver la magnitud de la emboscada. Los combatientes enemigos habían establecido 3 posiciones de tiro principales formando una L aproximada alrededor del valle, con combatientes adicionales proporcionando seguridad y reabastecimiento de munición. Un despliegue profesional ejecutado con una competencia táctica que denotaba entrenamiento militar. Pero habían cometido un error crítico. Toda su seguridad y atención estaban centradas en el valle donde los Seal estaban atrapados. Nadie vigilaba la retaguardia, porque ¿quién sería lo suficientemente loco como para atacar por la espalda a una fuerza de 20 hombres en pleno invierno siberiano? Madison Wood, y estaba a punto de enseñarles por qué ese descuido era fatal. Se acercó a sus posiciones desde el noroeste, la dirección en la que no esperaban amenazas. Sus primeros objetivos eran 2 combatientes que proporcionaban seguridad en la retaguardia. Su trabajo era impedir precisamente lo que Madison estaba a punto de hacer. Pero tenían frío, estaban cansados y más preocupados por mantenerse calientes que por mantener una vigilancia adecuada. Ambos cayeron bajo fuego de supresión antes incluso de percatarse de que alguien los seguía. Madison pasó junto a sus cuerpos, ya con su siguiente objetivo en la mira, una ametralladora a 20 metros. 3 combatientes la operaban, manteniendo al equipo Seal a raya. Se acercó a 15 metros antes de abrir fuego, abatiendo a los 3 con disparos de 2 en 2. 2 impactos en el centro del torso confirmaron el golpe. Transición al siguiente objetivo. La ametralladora enmudeció. Ahora la fuerza hostil sabía que algo andaba mal, pero no entendía qué. La confusión se extendió entre sus posiciones mientras los combatientes intentaban averiguar por qué había cesado el fuego de apoyo. Varios comenzaron a avanzar hacia la posición de la ametralladora silenciada, y Madison les hizo pagar caro su decisión. Atacó desde una posición protegida tras unas rocas. Su M4 encontraba los objetivos con precisión mecánica. 4 combatientes más abatidos antes de que el resto se percatara de que estaban siendo atacados por la retaguardia. La emboscada coordinada se desmoronaba en el caos mientras la fuerza enemiga intentaba lidiar con una amenaza imprevista. Pero Madison ahora estaba expuesta y bajo fuego de respuesta. Las balas silbaron cerca de su cabeza y saltaron chispas sobre las rocas, obligándola a buscar mejor cobertura. Se movió lateralmente, aprovechando el humo y el terreno para reposicionarse antes de que el fuego concentrado la alcanzara. Fue entonces cuando oyó la voz de Hendrik por la radio, tensa pero clara. Amigo desconocido, aquí Seal 1. Identifíquese e indique su posición. Está interrumpiendo el fuego enemigo, pero no podemos apoyarla si no sabemos dónde está. Madison Cae se comunicó por radio mientras recargaba. Seal 1, aquí Overwatch. Estoy aproximadamente a 200 metros al noroeste de su posición. Actualmente estoy combatiendo al elemento hostil por la retaguardia. He eliminado su principal ametralladora de apoyo y reducido su fuerza efectiva en aproximadamente 1/3, pero ahora estoy recibiendo fuego desde múltiples posiciones. Hubo una pausa. Luego, Rix respondió con un tono entre incredulidad y alivio. Overwatch, usted es el francotirador guardián. Pensé que operaba a distancia. Normalmente sí, teniente. Hoy estoy improvisando. ¿Puedes proporcionar fuego de supresión en la dirección 320 desde tu posición? Tengo combatientes enemigos reagrupándose en esa dirección y necesito ayuda. Recibido.
Preparados para fuego de apoyo. El equipo SEAL abrió fuego de precisión sobre las posiciones que Madison había indicado. Sus disparos obligaron a los combatientes hostiles a buscar refugio y desbarataron sus intentos de coordinarse contra ella. Con la presión aliviada, Madison se movió de nuevo, reubicándose en una posición que le ofrecía mejores ángulos de visión sobre las amenazas restantes. Eliminó metódicamente a los combatientes restantes. Un artillero de RPG intentaba posicionarse. Instalaba en una nueva ubicación. Cada enfrentamiento era rápido y decisivo. Identificar la amenaza. Abrir fuego controlado. Confirmar el impacto. Moverse antes de que el fuego de respuesta pudiera localizar su posición. La fuerza hostil se desmoronaba ahora bajo la presión desde dos direcciones. Lo que había sido una emboscada profesional se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Algunos combatientes intentaron retirarse, pero se movían a través de un terreno que Madison podía observar claramente. Volvió a su MK-13 para los disparos de largo alcance, y el rifle de precisión demostró por qué lo había llevado consigo durante 6 años. Los combatientes que creían estar a salvo descubrieron que la distancia no ofrecía protección alguna contra alguien con su habilidad. Tras 20 minutos de combate sostenido, el campo de batalla quedó en silencio, salvo por el aullido del viento en el paisaje siberiano. La fuerza hostil había sido destruida o repelida. Madison realizó un minucioso escaneo del área, confirmando que no quedaban amenazas inmediatas antes de activar su radio. SEAL 1, Overwatch, la fuerza hostil ha sido neutralizada o dispersada. Su posición es segura. Me dirijo a su ubicación para ayudar con la atención a los heridos. Se acercó con cautela a la posición de los SEAL, anunciando su llegada y esperando confirmación antes de hacerse visible. Cuando finalmente emergió de detrás de las rocas, los 4 SEAL la miraron fijamente con expresiones que sugerían que intentaban asimilar múltiples informaciones contradictorias. Madison se quitó la capucha blanca de invierno, revelando un rostro curtido por 6 años de operaciones en entornos hostiles. Cabello castaño rojizo trenzado pegado a la cabeza, ojos verde grisáceos que no pasaban por alto nada, una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de una operación en Siria. Se dirigió de inmediato hacia donde Rivera estaba sentado contra una roca, con la pierna sangrando pero ya vendada por sus compañeros. «Déjeme ver esa herida», dijo, arrodillándose a su lado y sacando su botiquín de primeros auxilios. Sus manos se movían con cierta falta de práctica, revisando el vendaje, verificando que la bala hubiera atravesado el músculo sin alcanzar el hueso ni vasos sanguíneos importantes, administrando analgésicos y colocando un apósito mejor. Rivera la observaba trabajar con una mezcla de dolor y fascinación. «Señora, ¿quién es usted exactamente?» «Sargento Madison Clark, programa de francotiradores guardianes. He estado supervisando su operación durante los últimos 4 días». Rhys, que había estado buscando amenazas mientras Cole proporcionaba seguridad, se giró para mirarla directamente. ¿4 días? Hemos estado operando de forma independiente. No se mencionó el apoyo de los guardianes en nuestro informe de misión. Así es como funcionan las operaciones de los guardianes, teniente. Usted no sabe que estamos aquí. Seguimos de cerca a los equipos de operaciones especiales a distancia, eliminamos amenazas antes de que se materialicen, proporcionamos alertas tempranas sobre movimientos enemigos. En general, nos aseguramos de que puedan concentrarse en sus objetivos de misión sin preocuparse por la seguridad más allá de su perímetro inmediato. Madison terminó de curar la herida de Rivera y se puso de pie. Normalmente, mantenemos una separación total y ni siquiera se dan cuenta de que existimos. Esta situación era inusual. Cole, un SEAL veterano con 20 años de experiencia, intervino. «Señora, he trabajado con francotiradores de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Lo que usted acaba de hacer no fue vigilancia. Fue una acción directa a corta distancia contra una fuerza numéricamente superior. ¿Cuántos objetivos abatió personalmente?» 16. Confirmado.
Posiblemente 3 más, pero no pude verificarlo en la confusión. Madison lo dijo con naturalidad, sin orgullo ni falsa modestia. La situación táctica requirió una adaptación de los protocolos de vigilancia estándar. Bennett, el miembro más joven del equipo, con 26 años, no pudo evitar preguntar. ¿Nos estuvo vigilando durante 4 días y nunca nos dimos cuenta de que estaba ahí? Ese es mi trabajo. Los francotiradores guardianes operan solos, mantienen un sigilo perfecto y neutralizan las amenazas antes de que los equipos se den cuenta del peligro. Probablemente ya hayas contado con la vigilancia guardiana en varias operaciones anteriores sin saberlo. Antes de que la conversación pudiera continuar, el clima se hizo presente. El viento, que antes era simplemente frío, se volvió repentinamente feroz, con ráfagas tan fuertes que podían empujar a la gente. La temperatura bajó notablemente y el cielo adquirió esa oscuridad peculiar que los operadores experimentados reconocían como señal de mal tiempo inminente. Madison observó el cielo oscureciéndose y sintió el viento con instintos perfeccionados durante años en entornos hostiles. Necesitamos encontrar refugio de inmediato. Se acerca una gran tormenta, probablemente en los próximos 30 minutos. Permanecer en este valle será fatal. Riggs confiaba plenamente en su criterio. Cualquiera que pudiera hacer lo que ella acababa de hacer se había ganado su credibilidad. Recomendaciones. Hay un sistema de cuevas a unos 2 km al norte de aquí. Lo identifiqué durante mi reconocimiento de esta zona hace 2 días. Les brindará protección contra el viento y el frío, los ocultará de la observación y les permitirá defenderse si es necesario. Rivera puede moverse. Madison asintió. La herida en la pierna dolerá, pero no le impedirá moverse. Le he administrado analgésicos y la hemorragia está controlada. Deberíamos turnarnos para cargar su equipo y así aligerar su peso, pero puede caminar con ayuda. Comenzaron a moverse de inmediato, con Madison a la cabeza, ya que era quien mejor conocía el terreno y la ruta hacia el sistema de cuevas. Cole apoyaba a Rivera, quien avanzaba con tenaz determinación a pesar del dolor. Riggs y Bennett se encargaban de la seguridad, vigilando constantemente en busca de cualquier remanente de la fuerza hostil que pudiera estar reagrupándose. La tormenta azotó antes de que llegaran a las cuevas, transformando el paisaje en un infierno blanco en cuestión de minutos. La visibilidad se redujo a menos de 20 metros. La temperatura cayó en picado hasta los menos 30 grados centígrados. Y el viento comenzó a aullar a través de las montañas con una fuerza tal que dificultaba mantenerse en pie. Pero Madison los mantuvo en movimiento, navegando con GPS y su memoria del terreno en condiciones que habrían dejado a la mayoría de la gente irremediablemente perdida. Llegaron al sistema de cuevas justo cuando la tormenta alcanzó su máxima furia. Las cuevas no eran grandes, pero estaban lo suficientemente profundas en la montaña como para protegerlas del viento y el frío. Madison los condujo a la mejor posición. Una cámara de unos 15 metros de profundidad con una entrada estrecha que podía defenderse fácilmente y con buenas propiedades térmicas que retendrían el calor corporal. Mientras establecían su posición defensiva e intentaban entrar en calor, los SEAL comenzaron a hacer preguntas sobre Madison y el programa de francotiradores guardián. Ella respondió lo que pudo dentro de los límites de la clasificación, explicando el proceso de selección, el entrenamiento y la preparación psicológica para operaciones prolongadas en solitario. ¿Cuánto tiempo llevas participando en operaciones guardián?, preguntó Rivera, mientras los efectos de la medicación para el dolor comenzaban a notarse y lo volvían más locuaz. 6 años. Esta es mi operación número 73. La mayoría transcurren según lo planeado. Mantengo la posición a distancia, elimino amenazas que el equipo ni siquiera ve, y todos regresan a casa sin que el equipo sepa que estuve allí. Lo de hoy fueron circunstancias excepcionales. ¿Excepcionales en qué sentido?, preguntó Rhys. La emboscada fue preparada con una competencia táctica profesional que sugería entrenamiento militar, no milicianos locales. La fuerza hostil sabía que te acercabas y se había preparado en consecuencia.
La vigilancia estándar de los guardianes desde 2000 metros no te habría salvado. El enfrentamiento habría terminado antes de que yo pudiera influir en el resultado. Así que acorté la distancia y ataqué directamente. ¿Lo has hecho antes? ¿Pasar de la vigilancia al combate cuerpo a cuerpo? Madison guardó silencio un momento antes de responder. Una vez, en Siria, hace 3 años, un elemento de la Fuerza Delta cayó en una emboscada compleja similar a esta. Los protocolos estándar no fueron suficientes para contrarrestar el nivel de amenaza. Así que me adapté, me acerqué a 50 metros y ataqué a la fuerza enemiga por su flanco mientras la Fuerza Delta luchaba desde sus posiciones. Eliminamos a 37 hostiles entre los dos con 0 bajas estadounidenses. Cole dejó escapar un silbido bajo. Eso no aparece en ninguna doctrina que haya leído sobre operaciones de francotiradores, porque no es doctrina. Es adaptación basada en la necesidad táctica. Los francotiradores guardianes están entrenados para la precisión a larga distancia, pero también recibimos un extenso entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo porque las situaciones no siempre permiten el combate a distancia. A veces, la mejor manera de proteger a un equipo es estar en la lucha con ellos. La tormenta azotó fuera de la cueva durante las siguientes 6 horas. El viento aullaba como si tuviera vida propia y la temperatura descendía a niveles que habrían matado a cualquiera que se encontrara a la intemperie en 1 hora. El equipo se turnaba en los turnos de guardia, compartía las raciones e intentaba mantenerse caliente en condiciones que eran simplemente incómodas, no mortales. Una mejora significativa con respecto a la alternativa de estar expuestos a toda la furia de la tormenta invernal siberiana. Al acercarse la noche y cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, Riggs se sentó junto a Madison durante su descanso. Clark, necesito preguntarte algo. Nos salvaste la vida hoy. Nos salvaste de una emboscada que no vimos venir y luego nos protegiste durante una tormenta que nos habría matado si nos hubiéramos quedado atrapados en ese valle. ¿Por qué haces este trabajo? Operando solo durante días o semanas, sin reconocimiento, sin crédito, sin que nadie sepa siquiera que existes. Madison guardó silencio durante un largo rato, mirando la entrada de la cueva donde la tormenta aún era visible, pero finalmente comenzaba a debilitarse. Mi padre era un oficial de la Marina, desplegado en Irak en 2004 con una compañía de fusileros durante algunos de los combates más intensos de esa guerra. Era un buen oficial, táctico, inteligente, cuidaba de sus marines. Pero un día, su patrulla cayó en una emboscada. El francotirador, al que nunca vieron, lo mató a él y a 3 de sus marines antes de que pudieran reaccionar. Hizo una pausa, el recuerdo aún vívido después de tantos años. Tenía 16 años cuando sucedió. Pasé los siguientes 2 años enfadada con la guerra, con los insurgentes, con el universo por llevárselo. Cuando me uní al ejército y finalmente califiqué para la escuela de francotiradores, me di cuenta de que quería ser la persona que evitara que eso le sucediera a otras familias. El guardián invisible que elimina las amenazas antes de que puedan matar a gente buena que solo intentan hacer su trabajo. Tu padre estaría orgulloso de lo que haces. Quizás. O quizás pensaría que estoy loco por pasar 6 años tirado en el barro helado haciendo disparos que la mayoría considera imposibles. Pero no se trata de lo que él pensaría. Se trata de asegurarnos de que otros chicos de 16 años no pierdan a sus padres a manos de enemigos que nunca vieron venir. La tormenta amainó por completo alrededor de las 21, dejando el paisaje transformado por la nieve fresca, pero finalmente transitable. El equipo se preparó para dirigirse a su punto de extracción, que ahora se encontraba a 23 kilómetros de distancia a través de un terreno que sería desafiante incluso sin un miembro herido. Madison se movió con ellos, retomando sin problema su función de vigilancia, pero ahora operando dentro del alcance de comunicación y visión directa, en lugar de a kilómetros de distancia. Alternaba entre la posición de vanguardia y la seguridad de retaguardia, utilizando su capacidad de lectura del terreno para encontrar las mejores rutas y su percepción táctica para detectar posibles amenazas antes de que el equipo las encontrara. Se movieron durante la noche,
cubriendo terreno de forma constante a pesar de las difíciles condiciones. Madison avistó 2 patrullas enemigas durante el movimiento, ambas buscando al equipo estadounidense que había interrumpido la operación. La emboscada anterior. Ella disuadió por completo a los SEAL de rodear una patrulla. La segunda fue inevitable, pero Madison eliminó el puesto de observación de 3 hombres desde 600 metros con 3 disparos precisos que el grueso de los SEAL ni siquiera oyó. Los helicópteros de extracción llegaron puntualmente a las 6:30. Los Black Hawks aterrizaron rápido y a baja altura en la zona designada, en un valle que ofrecía cierta protección. El equipo SEAL embarcó rápidamente, manteniendo la seguridad hasta que las aeronaves despegaron y ganaron altitud. Madison fue la última en subir a bordo, tomando su posición habitual cerca de la puerta, desde donde podía mantener la observación hasta que estuvieran fuera de territorio hostil. Mientras los helicópteros se alejaban de la inhóspita Siberia, sintió la familiar mezcla de alivio por la misión cumplida y la leve melancolía que siempre acompañaba el regreso a la civilización tras largas operaciones en solitario. Riggs se sentó a su lado una vez que estuvieron a salvo en el aire. Clark, tengo que decirte algo. Voy a redactar un informe posterior a la acción sobre esta operación, e incluiré un relato completo de tus acciones. Lo que hiciste merece reconocimiento. Madison negó con la cabeza. Inmediatamente. Teniente, si presenta ese informe con detalles sobre las operaciones de francotiradores Guardián y mis acciones específicas, no solo me pondrá en peligro a mí, sino a todo el programa. La efectividad de nuestro trabajo depende de la seguridad operativa. Si empieza a documentar a los francotiradores Guardián en acción directa, de repente todas las fuerzas hostiles sabrán que deben buscarnos. Eso hace que cada operación futura sea más peligrosa y menos efectiva. Entonces, ¿qué pongo en mi informe? Que su unidad se topó con una emboscada preparada por fuerzas hostiles estimadas en 20 personas con armamento pesado, que defendieron con éxito su posición, eliminaron a la fuerza hostil mediante tácticas y potencia de fuego superiores. Se desplazaron a un refugio debido al empeoramiento de las condiciones climáticas y fueron evacuados según lo previsto con una baja menor. Todo eso es cierto. No es toda la verdad. Es suficiente para cumplir con los requisitos de informes operativos, al mismo tiempo, mantener la seguridad adecuada para los programas clasificados. El tono de Madison se suavizó ligeramente. Teniente, aprecio lo que intenta hacer, pero hay 16 combatientes hostiles que no volverán a amenazar a las fuerzas estadounidenses. Hay 4 SEAL que regresan a casa con sus familias. Familias. Ese es el único reconocimiento que me importa. El interrogatorio tuvo lugar 3 días después en una instalación segura en Alemania. Madison estaba sentada frente a la coronel Rachel Foster, comandante del grupo de operaciones especiales que incluía las operaciones de francotiradores guardianes, y un civil llamado David Reynolds, representante de la organización que realmente dirigía el programa de francotiradores guardianes. El sargento Clark Foster comenzó: he revisado los informes clasificados de operaciones de múltiples fuentes, incluyendo la documentación del programa Guardián y el informe posterior a la acción del teniente Hendricks, que, como observo, no menciona específicamente su participación, a pesar de que todo su equipo sabe exactamente lo que ocurrió. Siguió los protocolos de seguridad operacional para programas clasificados. Señora, dijo Reynolds, inclinándose hacia adelante con expresión indescifrable. Madison, hablemos de lo que realmente sucedió en Siberia. Usted estaba llevando a cabo una operación de vigilancia guardián estándar, manteniendo la separación adecuada del elemento SEAL. Cuando cayeron en una emboscada preparada, usted tomó la decisión táctica de abandonar los protocolos estándar, acercarse a la distancia de contacto y entablar combate cuerpo a cuerpo contra un grupo numéricamente superior. La situación táctica requería adaptación, señor. Los protocolos estándar de Guardián, que consistían en atacar desde una distancia extrema manteniendo la separación del elemento protegido, no eran suficientes para contrarrestar la amenaza.
El equipo SEAL habría sido superado o aniquilado antes de que el fuego de precisión de largo alcance pudiera eliminar suficientes amenazas como para cambiar el resultado. Evalué la situación y determiné que acortar la distancia y atacar a la fuerza hostil por su flanco era la única opción viable para evitar bajas estadounidenses. Foster habló a continuación. Tomó la decisión correcta. Eso no se discute. Lo que se discute es si esto representa un patrón. Esta es la segunda vez en su carrera que pasa de las operaciones tradicionales de guardián a la acción directa. La primera fue en Siria hace 3 años. Circunstancias similares. Sí, señora. En ambas situaciones se trataba de emboscadas preparadas por fuerzas enemigas entrenadas profesionalmente, donde el ataque estándar de largo alcance no era suficiente para proteger a los equipos que tenía asignados. Así que ahora ha establecido un precedente. Cuando las condiciones lo justifiquen, abandonará los protocolos de guardián y atacará directamente a corta distancia. El tono de Reynolds fue neutral, sin aprobación ni desaprobación. He establecido que adaptaré mis tácticas según la situación táctica y las capacidades que aporte al combate. Mi misión principal es proteger a las fuerzas estadounidenses. Los métodos que utilice para cumplir esa misión dependerán de las circunstancias. Foster y Reynolds intercambiaron miradas, claramente habiendo hablado de esto antes de la reunión. Foster habló primero. No te estamos disciplinando. Tus acciones salvaron 4 vidas estadounidenses y eliminaron una fuerza hostil significativa. Ese es precisamente el objetivo del programa de francotiradores guardianes. Sin embargo, debemos abordar las implicaciones de tus adaptaciones tácticas. Estamos creando un nuevo puesto dentro del programa, explicó Reynolds. Operadores guardianes avanzados, francotiradores entrenados y autorizados para alternar entre vigilancia de largo alcance y combate directo según lo requiera la situación. Serás la primera persona asignada formalmente a este puesto y nos ayudarás a desarrollar el entrenamiento y los protocolos para futuros operadores. También te ascendemos a sargento primero con efecto inmediato, añadió Foster, y te asignamos al programa de entrenamiento de francotiradores guardianes como instructor principal de operaciones avanzadas. Pasarás los próximos 6 meses entrenando a la nueva generación de francotiradores guardianes tanto en operaciones tradicionales de largo alcance como en la flexibilidad táctica necesaria para adaptarse a las circunstancias. Madison asintió, aceptando el ascenso y la asignación, aunque en privado prefería las operaciones de campo a las tareas de entrenamiento, pero comprendía la lógica. Su experiencia operativa de 6 años y 73 misiones debía transmitirse a la nueva generación de operadores que protegerían a los soldados estadounidenses desde las sombras. Durante los meses siguientes, Madison entrenó a 12 nuevos francotiradores guardianes en conceptos operativos avanzados. Les enseñó puntería de precisión y combate a larga distancia, pero también combate cuerpo a cuerpo, movimiento táctico y, lo más importante, la flexibilidad mental para reconocer cuando las situaciones requerían una adaptación de los protocolos estándar. El programa evolucionó en función de su experiencia y las aportaciones de otros operadores guardianes que se habían enfrentado a situaciones similares. Se desarrollaron nuevos protocolos sobre cuándo y cómo los francotiradores guardianes debían pasar de la vigilancia a la acción directa. Se modificó el equipo para que fuera compatible con ambos modos operativos. Se mejoró el entrenamiento para garantizar que los operadores pudieran desempeñarse eficazmente en todo el espectro de las operaciones guardianes. 3 años después de la operación en Siberia, el comandante Hacker X, ahora ascendido y al mando de un destacamento SEAL más numeroso, realizaba operaciones en el norte de Canadá cuando su equipo se topó con una resistencia inesperada. Mientras maniobraban bajo el fuego de una fuerza hostil que los tenía momentáneamente acorralados, la radio de Rix emitió una transmisión que se volvía familiar. Vigilancia SEAL. Tengo su posición y a la fuerza hostil a la vista. 22 personas con armas colectivas intentan tenderles una emboscada en forma de L alrededor de su ubicación. Recomiendo desplazamiento inmediato a rumbo 270. Les proporcionaré fuego de cobertura durante su movimiento.
Riggs pulsó la radio, incapaz de reprimir una leve sonrisa a pesar de la situación táctica. Recibido, vigilancia. En movimiento. Quienquiera que sea, gracias por estar ahí. Ese es el trabajo, Seal. Ahora, muévanse. Nunca supo si era Madison o uno de los 12 operadores que ella había entrenado quienes proporcionaban la vigilancia ese día. La voz era deliberadamente neutral, el indicativo genérico, manteniendo la seguridad operativa que hacía efectivas las operaciones Guardián. Pero mientras su equipo se desplazaba con éxito bajo un fuego de cobertura preciso que eliminaba amenazas a distancias que ni siquiera podían ver, Rick sabía que, en algún lugar, un guardián los vigilaba. Madison Clark continuó su labor operativa durante 7 años más, acumulando un récord de 198 bajas confirmadas en 86 operaciones guardianas. Entrenó a un total de 37 operadores guardianes avanzados que protegieron a equipos de operaciones especiales en 6 zonas de combate. Nunca buscó reconocimiento, nunca concedió entrevistas, nunca apareció en fotografías oficiales. Su servicio permaneció clasificado a niveles que garantizaban que la mayoría de la gente jamás supiera de la existencia de los francotiradores guardianes. Pero en ciertas salas de reuniones seguras de los comandos de operaciones especiales, los altos mandos conocían el programa de francotiradores guardianes y a los operadores avanzados que podían alternar sin problemas entre la precisión a larga distancia y el combate a corta distancia, según lo exigiera la situación táctica. Sabían del día en Siberia en que una francotiradora guardiana llamada Madison Clark se saltó los protocolos estándar, se lanzó a una emboscada y salvó 4 vidas estadounidenses gracias a una combinación de puntería excepcional y una acción táctica agresiva. Lo sabían y estaban agradecidos, aunque nunca pudieran reconocerlo públicamente. Años después, durante el entrenamiento de una nueva promoción de francotiradores guardianes, le preguntaron a Madison que la sostenía durante el aislamiento, el peligro y la presión psicológica de operar completamente sola en territorio hostil, cargando sobre sus hombros el peso de la vida de otros. Su respuesta siempre era la misma: mi padre murió porque un francotirador, a quien nunca vio, lo mató desde una posición que no pudo identificar. Dediqué toda mi carrera a asegurarme de que eso no le suceda a otras familias. No importa si combato a 2 kilómetros de distancia o a corta distancia. Lo que importa es que los soldados estadounidenses regresen vivos a casa con sus familias. Esa ha sido mi misión desde el principio. Y es la única misión que me ha importado. El programa de francotiradores guardianes continuó expandiéndose y evolucionando, incorporando tanto las operaciones tradicionales de vigilancia de largo alcance como los protocolos guardianes avanzados que permitían flexibilidad táctica cuando la situación lo requería. El entrenamiento se mejoró, el equipo se perfeccionó, el proceso de selección se refinó, pero el principio fundamental permaneció intacto. Los soldados estadounidenses que operaban en territorio hostil merecían protección contra las amenazas que no podían ver. Y los francotiradores guardianes proporcionaban esa protección, ya fuera desde distancias imposibles o desde el mismo combate. El lobo no se anuncia a las ovejas. Simplemente actúa. Así actúan los lobos cuando las ovejas necesitan protección. A veces, el lobo observa desde colinas lejanas. A veces, camina entre tormentas con un rifle en la mano. A veces, lucha junto al rebaño, adaptándose a lo que la situación exige, haciendo lo que sea necesario para asegurar que las ovejas regresen a casa sanas y salvas. Porque al final, lo que importa es el trabajo. No el reconocimiento, ni la gloria, ni el mérito, ni los premios, ni el reconocimiento público. Solo la satisfacción de saber que, en algún lugar, guerreros estadounidenses regresan vivos a sus familias porque alguien los protegía desde las sombras, realizando disparos imposibles, asumiendo riesgos inimaginables, haciendo cosas imposibles, lo supieran o no. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias increíbles cada semana.